Bueno, ya comienzan a conectarse nuestros amigos foristas. Acá nuestro segmento de todos los lunes, desde el restaurante Vaca Brava, aquí en The Yard, en Caguas, la última frontera. Tremendo aguacero que está cayendo acá en Caguas, mucha agua. Y para colmo, pues ya usted sabe, se afecta la energía eléctrica inmediatamente, el tránsito se afecta por inundaciones locales, se va la energía, como he dicho, en los semáforos, la energía eléctrica, así que definitivamente es un pandemonium ahora mismo moverse y llegar hasta los diferentes destinos que tengamos acá en la zona y no sé si en el resto de la isla de Puerto Rico, que en alguna medida pues esto también debe estar afectando el área metropolitana y los pueblos limítrofes. Así que ya usted sabe, estamos en pleno mes de mayo con una temporada de lluvia bastante intensa y que parece ser que nos va a estar llegando continuamente durante los próximos días y semanas. Así que bueno, la cuestión es estar siempre preparados. Recuerde que la victoria ama la preparación. La preparación pues simplemente saber dónde se inunda, dónde no estar en ese momento y tener siempre, ¿no?, las precauciones debidas cada vez que nos coge este aguacero, la lluvia intensa en la carretera. Y en nuestros hogares pues también tener siempre, ¿no?, precaver para evitar o tener luego que remediar. Gracias mis amigos una vez más por estar conectados conmigo aquí en La Última Frontera, tu amigo Andrew Álvarez. Y antes que todo pues también extenderle la invitación que tenemos para el próximo sábado 18 de mayo acá en el área metropolitana en Café Sí o Sí, nuestro conversatorio audiovisual Puerto Rico, Proyecto Secreto, la Isla de los Misterios. Interesante por demás todo lo que vamos a estar desglosando en esta presentación, la evidencia interesante y sobre todo, ¿no?, el diálogo y la discusión que vamos a tener con nuestros buenos amigos que se den cita una vez más con nosotros en esta convocatoria. Recuerden que eso es el próximo sábado 18 de mayo, 8 de la noche. Café Sí o Sí está ubicado en los Brinken Towers en la avenida Roosevelt, en el área metropolitana, en San Juan. Teléfono contacto para separar tu espacio con tiempo, 787-579-8600. Nuestra producción, 579-8600. Dicho eso, bueno, directamente al tema que me trae esta tarde para compartir con ustedes, mis buenos amigos foristas. Bueno, interesante siempre, ¿no?, pensar que hay la posibilidad de poder viajar en el tiempo. Hay quien habla de viajar al futuro, hay quien habla de viajar al pasado, y durante siglos esto ha llevado, ¿no?, en la mente humana, pues, diría yo, una idea de lo que tal vez podría ser cambiar el pasado, cambiar la historia, o inclusive conocer qué está por venir, ¿no?, las situaciones que podrían suceder más adelante y que tal vez podríamos prevenir. Todo esto siempre ha corrido en el imaginario del ser humano, y los diferentes pueblos y culturas también en alguna medida no solamente han hablado de la religión, de los dioses, de la teología, de los mitos, sino también esa idea de poder trasladarse en el tiempo y en el espacio. Dicho eso, pues bueno, todos conocemos algunas de las obras literarias dentro de la ciencia ficción que nos trae esta temática. Por ejemplo, La Máquina del Tiempo de H.G. Wells, ¿no?, este escritor británico que nos trae esta interesante novela que luego se convirtió en una película de Hollywood en la década de los años, a principios de los 60, luego tuvimos una en la pasada década también que se dedicaba a una nueva versión de esta película, donde pues nos traen lógicamente la posibilidad de viajar en el tiempo, mientras pues por otro lado, si vamos a buscar realmente lo que la ciencia nos dice al compararlo con la ciencia ficción, pues la física simplemente dice, la física convencional, de que no es posible viajar al pasado, que no es posible viajar en el tiempo. Bueno, la teoría de la relatividad de Einstein está muy relacionada con el tiempo y también la postura o el análisis de la llamada cuarta dimensión, que es el tiempo propiamente. Y todo pues lo que se postula referente a esa teoría que trae Albert Einstein de la relatividad es que la velocidad sostenida, ¿no?, el límite precisamente de la velocidad en nuestra tercera dimensión, en nuestro universo conocido, es la velocidad del tiempo, 300.000 kilómetros por segundo. Pero que según uno se acerca a esa velocidad, según plantea Einstein, pues el tiempo se dilata, me explico, se hace más lento, que incluso una persona que estuviese viajando 2 o 3 años a la velocidad de la luz, o digamos 4.3 años, 4.2 años hasta Alfa Centauri, al regresar a la Tierra, acá habrán pasado décadas y décadas, mientras que para esa persona probablemente pasó 4 años de ida, 4 años de vuelta, envejeció 8 años, y acá probablemente en el planeta pudimos haber envejecido 50, 60 años o quién sabe cuánto más. Así que todo esto pues lógicamente ha traído, ¿no?, a la imaginación colectiva todo este tipo de posibilidades
de poder plantear el viaje de una máquina del tiempo que lo pueda lograr. Pues bien, hemos visto no solamente eso en ciencia ficción, sino también en la física teórica. Hemos visto que hay nuevas interpretaciones, nuevos modelos matemáticos que exponen la posibilidad precisamente que sí podemos viajar al pasado. Aquí nos hablan de los bucles del tiempo y dentro de las posturas que existen para tratar de explicar cómo es la posibilidad de poder viajar al pasado, pues habría que hablar de la paradoja del abuelo. La paradoja del abuelo, bueno, de que alguien, ya usted debe conocerla, se ha hablado de esto muchísimo, y el que no, pues bueno, la aprende hoy. Simplemente que si usted pudiera viajar al pasado y interaccionara tal vez con su abuelo y tal vez tuviera un incidente violento y usted matara a su abuelo, pues usted no podría existir, meramente no existiría en la actualidad, porque en el pasado rompió la cadena de eventos que llevaban hasta su propia existencia. Pero por otro lado, nos plantea también esta teoría, estas paradojas temporales, de que probablemente hayan distintos caminos en estos viajes y una persona que entre en este bucle del tiempo probablemente tenga un pasado alterno que no afectaría en ninguna medida a su abuelo o a su propia existencia. Incluso en ese pasado alterno también se traspola a futuros alternos, inclusive dentro de lo que se expone y se discute en la teoría de la mecánica cuántica y la posibilidad de otros mundos, otras dimensiones, ¿no? Otros multiversos, donde inclusive se dice que cada uno de nosotros tiene infinidad de dobles, es decir, infinidad de nosotros en otros mundos paralelos, pero que lógicamente esto se queda en una hipótesis, en una idea. No se ha podido probar nunca, no se ha podido llevar a una demostración que sea fehaciente. Así que hablando de todas estas cosas, pues nuevamente ahí cae un poco de ciencia ficción, cae un poco también de eventos que son anécdotas que voy a mencionar de personas que supuestamente y alegadamente han construido máquinas del tiempo en algún momento y personas que incluso han desaparecido porque se alega que... Bueno, aquí regresamos nuevamente. Parece que la señal está afectándose por el aguacero que está cayendo acá, que está lloviendo y no son bendiciones acá en la zona en que estoy. Así que, retomando este punto, no quiero que se desconecten de nosotros porque lógicamente hoy en la última frontera es importante que veamos qué es mito, qué es realidad dentro de las posibilidades de viajar en el tiempo. Inclusive hay un libro que yo leí hace muchos años, una novela que escribió J.J. Benítez, este periodista español, que se llama Caballo de Troya. De hecho, hay varios libros que se llaman Caballo de Troya, y entre esos varios libros de Caballo de Troya, que no tiene que ver con la guerra de Troya, pues está la novela de J.J. Benítez, donde él describe que supuestamente y alegadamente un astronauta de Estados Unidos dio un viaje al pasado y vio a Jesús y llegó a esa era, a esa época, y todos los detalles que supuestamente y alegadamente ese astronauta o ese viajero del tiempo, ¿no? Crononauta, si le podríamos decir, tuvo, de acuerdo a la novela de J.J. Benítez. Como dije hace un rato, H.G. Wells escribió también La máquina del tiempo, y así podemos seguir buscando, ¿no? Diferentes libros que de alguna forma o manera se relacionen con este tópico. Pero bueno, directamente al grano, a lo que a mí me trae acá. Hay ideas místicas que también nos hablan del tiempo, que nos hablan de que el pasado se puede acumular. Por ejemplo, esta idea de los archivos akáshicos que trajo en la teosofía, la fundadora de la teosofía, Madame Petrovna Blavatsky, que dentro del mundo de la ciencia, del mundo, digamos nosotros, los racionalistas y de los escépticos, es una charlatana desde el punto de vista de ellos. Lógicamente, los seguidores de la teosofía, los que creen en el ocultismo oriental o en el misticismo, pues obviamente la consideran, ¿no?, una iluminada y alguien que trajo una serie de códigos importantes para el entendimiento de ese mundo parafísico. Pero lógicamente, ella nos habla de este término, archivos akáshicos. Y estos archivos akáshicos en la actualidad se han extendido a un sinnúmero de cosas. Se unen a la ley del karma, del dharma. Muchísima gente en la nueva era pues ha traído interpretaciones o reinterpretaciones de esto. Otros nos dicen que precisamente ahí están, ¿no?, todas las crónicas de la humanidad, no solamente de las naciones y de los eventos históricos, sino de cada uno de nosotros, usted, la mía, la de cada alma que haya existido en este planeta, que ha sido supuesta y alegadamente registrada en ese campo de vibración que puede captar todos, ¿no?, los fluidos psíquicos del plano de existencia humano, la tercera dimensión. Lógicamente esto es esotérico, ¿no? Esto cae, y recuerde, hay algo que es esotérico y lo que es esotérico. Esotérico con X,
es obviamente un conocimiento que se le da a los no iniciados y que se esparce todas partes sin misterio alguno. Lo esotérico con ese, pues un círculo cerrado ya de iniciados y conocedores de ciertas artes místicas o de conocimientos que no el general de la gente, los neófitos, tienen acceso. Claro, desde el punto de vista, nuevamente vuelvo a señalar, racionalistas, escépticos, científicos de las ciencias duras, etcétera, etcétera, todo esto es pues pseudociencia, charlatanería o cualquier cosa menos realidad. Lógicamente nadie es dueño de la verdad, nadie puede ni probar lo contrario ni afirmarlo totalmente, por ende eso queda en un plano de discusión y ahí pues hay que respetar las distancias. En este sentido yo, primeramente como estudioso del misticismo oriental y de otras mancias, y por otro lado como científico obviamente y estudioso de los campos obviamente naturales, pues tengo entonces que tener obviamente un balance, un equilibrio, una cosa versus la otra y ver dónde esto encaja, si hay alguna forma de encajar una cosa con la otra. Aquí es importante porque hay un sinnúmero, ¿no?, de eventos que están entre el mito y la leyenda, ¿no?, que están entre la realidad y tal vez pues las leyendas urbanas que se han creado a través de mucho tiempo. Por ejemplo, el famoso experimento Filadelfia, ¿no? ¿Y por qué traigo el experimento Filadelfia a todo esto? ¿Qué tiene que ver eso con una máquina del tiempo? Si tal vez lo que usted conoce de esta leyenda que alegadamente ocurrió en 1943 allá en unos muelles en Filadelfia que la Marina de Guerra de Estados Unidos estaba utilizando para el US Eldridge. El US Eldridge era un destructor que ellos alegados y supuestamente, según cuenta esta leyenda, lo iban a irradiar, ¿no? Estaban saliendo o utilizando, digamos nosotros, la teoría de la relatividad de Einstein, ¿no?, haciendo la teoría de los campos unificados, que nunca terminó, es decir, electromagnetismo, gravedad, uniendo esto en un arco magnético, porque supuestamente lo que la Marina quería en 1943, durante la Segunda Guerra Mundial, era disque hacer invisibles estos barcos, o tal vez tener otro tipo de efecto que sirviera como camuflaje electrónico a los radares e inclusive a los sonares que pudieran utilizar submarinos o barcos enemigos. Dicho esto de entrada, no hay, lógicamente, prueba alguna de que este experimento realmente se hizo. Se han encontrado documentos falsificados, se han escuchado de anécdotas, de que aquel le contó, que aquel se murió, pero antes de morirse le dijo a este otro que se murió, que le contó al tío, que me contó a mí. Y ese tipo, obviamente, de evidencia, ¿no?, de ojo, de boca a oído, sin documentación alguna, sin evidencia material o física, pues obviamente se convierte en un mito, en una leyenda, en un cuento de camino, lo que usted quiera decir. Pero obviamente en los archivos oficiales de la Marina de Guerra no consta este experimento. Lógicamente los que han investigado esto a profundidad encontraron un proyecto que se llamaba Rainbow, ¿no?, arcoiris, Rainbow. Y supuestamente este proyecto Rainbow era el experimento Filadelfia, es decir, usaban ese nombre clave para tapar todo esto. Pero bueno, yendo directamente al meollo, porque no me quiero separar de las máquinas del tiempo, ¿qué tiene que ver el experimento Filadelfia una vez más con todo este asunto? Pues simplemente lo siguiente: cuando obviamente empiezan y activan los degassers, que eran estos gigantescos generadores electromagnéticos, y supuestamente y alegadamente desaparece por unos minutos de frente de todo el mundo en una nube verde, una aureola verde, y desaparece este barco del US Eldridge, y que supuestamente luego se materializa o se teletransporta hasta llegar a Norfolk, y allá Norfolk, que está a 600 kilómetros, es bueno decirlo, ¿no?, de Filadelfia, pues allí se materializa este barco y que nuevamente desaparece y regresa de nuevo a Filadelfia. En todo este proyecto, en todo ese trayecto, cuando el barco vuelve a aparecer, según cuenta la historia, y se la vendo al costo, no digo que esto sea real o cierto, pero obviamente hay un signo de interrogación. Cuando nuevamente se materializa este barco allí en Filadelfia, ¿llega con qué? Con 15 minutos de retraso. Me explico, 15 minutos antes de que supuestamente alegadamente por el reloj hubiese salido, ¿no?, en su viaje al misterio, ¿no?, a su viaje allá, quién sabe en qué dimensión o en qué lugar o en qué momento. Así que ahí se ha quedado esta historia para el futuro, porque como he dicho, no hay evidencia documental, física, que pueda demostrar todo lo que se ha contado. Así que como no es esto sobre el experimento Filadelfia, no voy a abundar más en detalles, y que si la tripulación se fundió con el metal, que si otros estaban locos, que otros se calcinaron, etcétera. Vamos a dejarlo ahí porque la historia es larguísima y los que supuestamente alegadamente estaban implicados eran muchos otros más. ¿Qué pasa? Bueno, ahí obviamente hubo
un missing time, una pérdida de tiempo de acuerdo a esta historia, a esta anécdota que se cuenta en Experimento Filadelfia. 15 minutos en ese proceso, en ese trayecto hacia el pasado. Así que ahí hay un interesante señalamiento. Luego, tenemos otros proyectos más que también han surgido de todas estas cosas. Por ejemplo, hay mucha gente que siempre me pregunta por el cronovisor. Profesor, el cronovisor que tiene la iglesia, que supuestamente alegadamente está en unos almacenes secretos que tiene el Vaticano allá en Roma y que no se permite a nadie, y ahí está esa máquina del tiempo por la cual pueden ver el pasado, y vieron a Jesucristo, la crucifixión, vieron la última cena, vieron hasta las explosiones de Sodoma y Gomorra y bla bla bla. Bueno, todo eso que el padre Ernetti, que era la persona relacionada con esta historia o esta leyenda de la iglesia también, trae cuando habla del cronovisor. El cronovisor supuestamente no era como un televisor donde este señor, este padre Ernetti, que era alegadamente un científico de la Iglesia Católica, junto con otros 12 investigadores de la Iglesia Católica, fíjense ustedes, los 12 discípulos, todo simbólico, pues se dieron a la tarea de tratar de crear una máquina, nadie sabe por qué o para qué, una máquina para poder comunicarse o no comunicarse, para poder verificar supuestamente y alegadamente la Biblia. Me explico. Todo lo que se contaba, ¿no?, de la vida de Jesús en el Nuevo Testamento y otras historias del pasado del Pentateuco, por ende, de esta forma y de esta manera, el Vaticano tendría obviamente la confirmación histórica de todo esto que existió en el pasado usando el cronovisor. Bueno, el cronovisor no está en ningún sitio. Nadie lo vio más que este señor, el padre Ernetti. Ni siquiera el Papa lo sabía. Hombre. De hecho, se hace alusión de algo así cuando en el 1988 la Iglesia Católica Apostólica Romana hacía una advertencia que toda persona que tuviese acceso a una máquina, a un equipo, que tuviera supuestamente, ¿no?, las mismas cualidades de esta máquina cronovisor, sería excomulgada. Claro, cualquier católico apostólico romano, sea miembro de la Iglesia, no sea, qué sé yo, del clero o quien fuera, hiciera este tipo de intento supuestamente de usar este cronovisor o una máquina similar, lo iban a excomulgar. Y esa es una nota interesante, pero sobre la cuestión del cronovisor, pues no hay nada que se pueda confirmar en estos momentos y de supuestamente los eventos bíblicos. Lo que dicen los críticos, oiga bien, lo que dicen los críticos sobre toda esta afirmación que hacía el padre Ernetti, era que esto no era otra cosa más de estas que se han unido a las muchas reliquias que supuestamente la iglesia ha tenido a través de siglos. Me explico, para entendernos bien. Usted sabe que durante las cruzadas se llevaban a Italia, se llevaban a Francia, se llevaban a Gran Bretaña, a Alemania, a los países que estaban dentro de la primera, segunda, tercera, todos los que estuvieron en las diferentes cruzadas, pues se traían de Tierra Santa, supuestamente y alegadamente, clavos de la cruz de donde fue crucificado Jesús, el Cristo. Imagínense cuántos clavos usaron, una fajetería completa, porque en todas partes habían clavos que habían supuestamente traído de Tierra Santa, que eran los clavos de la cruz. Luego traían también madera de la supuesta cruz de la crucifixión y la ponían en diferentes iglesias de Europa. Busque, verifique, vea que eso es así. Esa era obviamente una época donde todas estas reliquias se traían por los misioneros, por los cruzados y por tantísima gente más hacia Europa. Muchas de estas cosas se vendían e incluso usted todavía puede ir allá a Israel o a Tierra Santa y le venden cosas disque de esa época y que reliquias. Lo mismo que pasa en Egipto, si usted va al Cairo o va a otra ciudad donde pueda haber pirámides, templos o lo que fuese, el Valle de los Reyes, etcétera, etcétera, le van a vender disque reliquias, que son réplicas. Réplicas que hacen falsificaciones, en pocas palabras. Lo mismo pasa allá en Sudamérica, en Centroamérica, con piezas supuestamente aztecas, incas, mixtecas, zapotecas, mayas, etcétera, etcétera. Aclaro ese punto para que veamos la objetividad de las cosas. Que esto no es hablar por hablar, ni es hablar de mitos, leyendas o de que usted cree en algo, simplemente que use la razón y busque evidencia y verifique las fuentes de información. ¿Qué pasa? Pues bueno, usted tiene muchas cosas más. Yo recuerdo cuando yo era muchacho, allá me contaba mi abuela que ella había ido a ver la sangre de San Pantaleón, allá en España. La sangre de San Pantaleón es un santo que supuestamente decapitaron, ¿no? Y que pues parte de su sangre se tenía, ¿no?, como si fuera como un frasco de cristal, y que todos los años eso estaba sólido, y que todos los años, una vez se acercaba la fecha donde lo habían decapitado, eso se licua y esa sangre se convierte en líquido, la famosa sangre de San Pantaleón. San Pantaleón.
ese nombre también se me va a mí por ahí. Así que usted busque y vea que eso es cierto, que ese mito o esa creencia o la fe que le tienen obviamente los seguidores a este santo, pues todos los años van en peregrinación a ver la sangre como de esta coagulada se hace líquida. Bueno, aquí en Puerto Rico tenemos también una de esas reliquias que se trajo al viejo San Juan, y lo he dicho muchas veces. San Pío, te puede ir allá a la iglesia, a la catedral de viejo San Juan, vaya y se dé la vuelta, le dice que yo lo envié, vaya a la catedral de viejo San Juan, y en la parte posterior, ¿no?, de la iglesia, del altar, por atrás hay como si fuera un pasillito, usted puede entrar por al lado, va a encontrar allí que hay supuestamente, ¿no?, como si fuera un cofre muy grande de cristal, y dentro hay los restos de San Pío, ¿no?, un mártir de estos que fueron muertos también en la época romana, y que supuestamente está conservado, que nunca se ha descompuesto, es decir, que no se ha desintegrado ni se ha podrido. La realidad es que usted cuando vaya a ver a San Pío, oye, vaya, y el que lo ha visto sabe que es así, el que no puede ser la vuelta acá en Puerto Rico, se da cuenta que San Pío no pudo sobrevivir al tiempo, o sea, la máquina del tiempo con él no funcionó. ¿Por qué? Simple, porque San Pío usted se da cuenta que lo que tiene es yeso, y debajo del yeso, si mira bien, va a ver el esqueleto, el cráneo, los dientes, los huesos, el pelo que dejó, etcétera, etcétera. Bueno, nuevamente, traigo eso meramente como señalamiento, ¿no?, de algunas de estas reliquias. Por eso cuando hablábamos del cronovisor de que supuestamente está en los sótanos secretos del Vaticano para poder viajar al pasado y poder ver las cosas, es una de estas supuestas creencias, ideas, mitos o reliquias que alegadamente tiene la iglesia. Inclusive podríamos ir más allá y acordarnos de Carlomagno y de Adolf Hitler. ¿Por qué Carlomagno y Adolf Hitler? Bueno, la llamada lanza de Longino, la lanza del destino, ¿se acuerda usted? ¿Y qué tiene que ver la lanza del destino con el tiempo? Pues bueno, que la leyenda lo que cuenta es que el que tenga la lanza de este legionario Cayo Casio Longino, que cuenta que supuestamente cuando Cristo estaba ya en la crucifixión, ¿no?, que estaba muriendo, para verificar usa una lanza y obviamente lo cruza por el costado, ¿no?, le entierra la lanza en el costado y sale agua, no sangre, y que alegadamente pues esta lanza se absorbió un poder mágico, un poder divino, y quien tuviese la lanza de Longino, que lo que queda es la punta, pues lógicamente pues tendría el poder, no podría conquistar el mundo. ¿Sabe esa leyenda? Si no la sabe, pues googlea, busque, lea, póngase al día con asuntos que pues son parte, ¿no?, del mito y la leyenda de la historia, pero lo que sí es real es que tanto Carlomagno como Adolf Hitler la tuvieron en su poder, y me explico más. Incluso cuando los nazis tomaron a Viena, Adolf Hitler fue y se apropió, mandó a sus tropas a apropiarse de la lanza de Longino y se la llevaron para Nuremberg, Alemania, y allí estuvo hasta que terminó la Segunda Guerra Mundial en un refugio antiaéreo, ¿no?, un búnker. Allí estuvo guardada junto con 31 piezas más del tesoro vienés que se llevaron de allá. Pues allí estaba, entre las piezas de oro y de arte que tenían de Viena, pues estaba la lanza de Longino, que se dice, nuevamente se la vendo al costo, vaya usted a saber, estas son las leyendas que surgen de todas estas cosas, que alegadamente Estados Unidos se apropió de esta lanza para poder tener alegadamente, ¿no?, el poder del mundo desde el punto de vista ocultista, místico, lo que usted quiera poner con todo eso. Esa es otra reliquia más. ¿Y por qué el tiempo? Porque también quien la tenga podría obviamente dominar los destinos y el tiempo de la humanidad, por eso se llama la lanza del destino, ¿lo entendió? Así que tendría la capacidad, obviamente, dominar tiempo, espacio, todo, bueno, como los superhéroes de Marvel y este tipo de cosas. Pero bueno, allá usted que quiera creer por fe, creer lo que quiere por fe. Acá nosotros pues meramente damos los datos y vamos directamente al análisis de todas estas cosas que nos ponen a pensar más allá de lo aparente. Pero bueno, hay otros casos más y no quiero, ¿verdad?, dejar esto aquí porque hay muchas cosas que podrían hablarse. Yo recuerdo hace años atrás, hace mucho tiempo había visto un especial sobre un supuesto profesor, de hecho sí, un profesor de la Universidad de Connecticut, de apellido Brown Mallet, que estaba fabricando una máquina del tiempo allá en la Universidad de Connecticut, y que esta máquina la quería fabricar para poderse comunicar con su papá. Y esta es una persona real y supuestamente tenía varios prototipos de estas máquinas. Busqué información, pero se lo traigo porque obviamente el profesor Mallet sí existió, y su proyecto de la máquina del tiempo sí. Lo que nunca pudo hacer fue viajar para ir a ver a su papá, y la máquina pues no ha sido, qué sé yo, presentada a nivel de investigación científica para poder verificar si puede hacer estos viajes o no. Incluso el mismo
el colisionador, siempre se me queda esa palabra, y ustedes saben que es así, el colisionador de hadrones que hay allá en CERN, en Suiza. Alguna gente dice que podría también abrir, ¿no?, unas perturbaciones tiempo-espacio, ¿no?, espaciales, anomalías de tiempo y espacio, que podría servir tal vez como una máquina del tiempo. Y esto pues no es una teoría ni una hipótesis, esto es una suposición que alguna gente hace con poco conocimiento realmente de lo que esta máquina puede hacer o lo que la física de esta máquina pueda traernos. También en otro caso, otra anécdota más, yo recuerdo en los años 90, cuando yo estaba más metido en este tipo de estudios de cosas paranormales, de investigación de campo, de fenómenos, ¿qué diría yo?, fenómenos no solo paranormales, sino fenómenos extremos y otros asuntos relacionados. Había un caso de un joven de Missouri, allá en 1995, llamado Mike Marcum. Este muchacho, que era estudiante de electricidad, Mike Marcum, desapareció. Alegadamente desapareció porque se puso a trabajar en una máquina del tiempo, claro, sin tener lo suficiente conocimiento de física, de ciencia avanzada, todo lo que hace falta para esto, y meramente en su casa, trabajando con equipo eléctrico, y que alegadamente también se robó de las áreas donde había instalaciones eléctricas, de la compañía eléctrica de la área donde él vivía, el pueblo de Missouri, se robó parte de generadores y cosas más, y tenía alegadamente producía un rayo láser, y este rayo láser usaba 3 megavatios, pues él abría alegadamente un umbral. Dijo que había tirado un tornillo, que había hecho unas pruebas, que estos habían desaparecido y luego aparecido en otro lugar, unos metros de distancia donde le había hecho el experimento. Luego alegadamente preparó la máquina, la hizo más poderosa para él poder viajar en el tiempo. ¿Y qué era lo que este muchacho buscaba? Bueno, no era ver a los antepasados, ni ir al futuro para qué sé yo, ver qué pasaba, para traer información inteligente o factible para el presente. Quería la máquina del tiempo como tal vez mucha gente quiere, para ver los números de la lotería, lo sabía, para ver los números del loto, para hacerse millonario. Y supuestamente fabricó esta máquina. Un día alegadamente entró en ese vórtice de energía, pues nadie lo vio entrar, pero es lo que la gente dice que supone que ocurrió, y desapareció, como muchos otros que han desaparecido en su momento, por este tipo de casos raros que han sucedido. Y este caso, pues allá en 1995 en Missouri, Mike Marcum. Puede buscar, debe haber información por ahí de él. Yo recuerdo esto de la época cuando yo estaba, como he dicho, en los 90, bien adentro de este tipo de estudios. Bueno, otra cosa más interesante, y ya esto hablando de estas investigaciones que yo hice de ufología, ¿no?, o de ovnilogía, o de ovnilatría, como le queramos llamar, él es de un culto que había en Estados Unidos. Yo recuerdo, esto para allá en 1953, las cosas que hemos leído desde George Adamski hasta la actualidad, pues el caso obviamente de George Van Dyson. John Van Dyson era un piloto, era un mecánico, que supuestamente los extraterrestres, los alienígenas, le dieron la clave para viajar en el tiempo. Me explico. Le dijeron cómo fabricar una máquina para viajar en el tiempo. Nuevamente, se la vendo al costo, y estas son parte de las leyendas urbanas y las cosas que se han contado a través del tiempo. Hay muchos más. Usted sabe que a cada rato acá en internet aparece un supuesto crononauta de esto diciendo que viene del año 2050, del 2043, y todos hablan del fin del mundo, la destrucción, pero bueno, no se destruyó tanto porque llegó disque hasta ahora y tiene la tecnología y la energía para llegar, así que el mundo no se destruyó. Y cuando usted ve estas cosas se da cuenta que un planteamiento vis a vis la suposición de la existencia de un crononauta como estos que entran por internet, pues son contradictorios y no pega, ¿no? No habría forma, obviamente, primero de verificarlo, y segundo, de que es más cuento que otra cosa. Pero bueno, en el caso de George Van Dyson, lo importante es que es lo siguiente: él tuvo una experiencia el 24 de agosto de 1953, y él había alquilado un aeropuerto allá en California, un aeropuerto que está abandonado, y ese era como su omnipuerto. Y alegadamente allí una noche pues bajó un platillo volador, una nave de estas espaciales, y los tripulantes de la nave hablaron con él y le explicaron cómo hacer una máquina del tiempo, que él llamó el Integrator. Oyó bien, el Integrator. Y supuestamente con este Integrator él podría viajar en el tiempo. De hecho, él creó uno de estos grupos religiosos, ¿no?, de ovnílatras. Ovnílatras son los adoradores de los ovnis. En todo lo que el ser humano hace siempre aparece alguien que crea una religión, trae una nueva filosofía, busca a los creyentes, los fanáticos, y el pájaro que viene y el pájaro que se va. Pues obviamente él construyó lo que se llama el Ministerio de la Sabiduría Universal. Y el Ministerio de la Sabiduría Universal era como Heaven Gates. ¿Se acuerda de Applewhite? Y Heaven Gates, aquellos que se suicidaron cuando pasó aquel cometa frente a la Tierra hace ya
en el siglo pasado y toda esa gente se suicidó dizque para irse en ese viaje cósmico. Pues bueno, pues este señor también hizo su propio grupo, que era el grupo que más gente concentraba en los años 50 y 60 en los Estados Unidos, el Ministerio de Sabiduría Universal, y que tenía alegadamente el Integrator. Y el Integrator fue esta máquina increíble que él podía viajar en el tiempo. Pero no es la única máquina, hombre. Aquí ha habido tanta gente que dice que supuesta y alegadamente ha creado máquinas para viajar en el tiempo, pero no nos traen nada del futuro. No nos advierten de las guerras, no nos advierten de nuevas enfermedades, no nos traen nuevos descubrimientos, quién, cuándo, dónde, quién, dígame. Ninguno trae nada de nada, no hay evidencia del viaje, no hay nada. Pero la gente es crédula, mastica con las neuronas. La gente es crédula y quiere creer en cualquier cosa. Tal vez en el futuro, si la física lo permite y los conocimientos de la ciencia son suficientes y la tecnología que desarrollemos pueda obviamente dirigirse hacia ese campo de física teórica y permitir que podamos proceder tal vez a viajar al pasado o por lo menos tener vestigios del pasado o del futuro. Pero bueno, ya tenemos esas máquinas, ¿lo sabía? Sí, y usted sabe de ellas, ha escuchado infinidad de veces. ¿Quiénes son esas máquinas? Pues bueno, el Hubble y el James Webb. ¿Y qué son el Hubble y el James Webb? Bueno, telescopios espaciales, y son máquinas del tiempo, lo saben, ¿verdad? Porque pueden ver el pasado, pueden ver miles de millones de años en el pasado, despierta, durmiente. Pueden ver lo que ocurrió hace millones de años en la galaxia, en otras galaxias, donde nacieron soles, donde hubo supernova, donde desaparecieron, etcétera, etcétera. Ahí está nuevamente el Hubble y el James Webb, que son máquinas del tiempo hacia el espacio cósmico, ¿sí? Porque recuerde que la luz viaja, como dije al principio, a 300.000 kilómetros por segundo, y en lo que la luz llega desde esas distancias cósmicas tan grandes, donde los relojes obviamente del universo no cuadran con los nuestros, pues obviamente en la visión que nos da el James Webb y el Hubble nos dan esa dimensión extra que nuestra percepción no tiene del pasado a través de la luz que nos llega desde el principio de los tiempos, despierta, durmiente. Así que sí, pero es otra cosa, no es para ver si qué sé yo, Julio César cuando lo apuñalaron en el Senado, no es para ver precisamente cuando Gengis Khan llegó y empezó a cortar cabezas por toda Eurasia hasta llegar a los bordes de Europa, ni para ver los 300 espartanos, ni nada por el estilo. Ya es un poco ya de ficción, leyenda y Hollywood para aquel que le gusta que la cabeza le corra y que de vez en cuando es bueno sí estimularse así. Pero también ha habido otras máquinas. Thomas Alva Edison, que según los estadounidenses es el más grande de los genios de la historia. No hablan de Tesla. Recuerden que Tesla no era estadounidense, aunque obviamente se radicó y se hizo ciudadano de los Estados Unidos, lo sabía. Pero bueno, aparte de eso, obviamente Edison es el más grande de sus inventores y todos sabemos lo que hemos conocido, ¿no? La biografía de Edison, que se robaba las ideas de otros, que tenía guerra con Tesla, que tenía guerra con Westinghouse, que tenía guerra con muchísima gente más y que quería la energía, la corriente directa, no la corriente alterna que traía Tesla, por darle algunos ejemplos, ¿no? Y que hasta un elefante electrocutó, o sea, el individuo tenía una mafia, tenía unos matones, una especie de sicarios y lo enviaban a golpear, a robar ideas y obviamente sobre todo a imponer sus conocimientos o imponer por lo menos sus ideas científicas, las que fueran equivocadas o no equivocadas. Y ese es el padre de la bombilla, precisamente Thomas Alva Edison. Pues bueno, él creó supuestamente un teléfono, una máquina disque para hablar con los muertos. Verifique información una vez más. Creó esta máquina, este genio, ¿verdad? El creador de la bombilla, el oponente de Nicolás Tesla, creó esto. Y Nicolás Tesla también tenía su viaje místico también por su lado, ¿no? Que esa es otra larga historia también. Así que con todo y esto que puede haber intereses económicos o el ego, o a ver quién era más conocido y quedaba en la historia como el más grande de los inventores, lógicamente este señor tenía alguna noción, porque era lo que había en ese entonces. Me explico. La tendencia en aquel entonces era obviamente que contactarse con los muertos, contactarse con los espíritus. Y esto venía desde Francia, como he dicho, desde León Hipólito de Niza, Allan Kardec, el descodificador del espiritismo científico, y la influencia que había literaria en aquel entonces, tanto de novela como de filosofía espírita en el mundo, y que he dicho muchas veces, y recalco por enésima vez, en Puerto Rico, la mayor parte de los hombres ilustres que usted conoce del siglo XIX, principio del siglo XX, eran masones o espiritistas. ¿Lo sabía? Busque y después me dice. Para que se dé cuenta, era que eran las doctrinas más influyentes que había en ese momento para los que eran liberales o los que iban en contra del establecimiento político, es decir, del imperio español.
en Puerto Rico, y luego pues las cosas cambiaron con la llegada de los Estados Unidos y la imposición obviamente de las iglesias protestantes acá y otro tipo de filosofía, otro tipo de ideología. Dicho eso, pues sí, él creó Edison, supuestamente esta máquina. Si habló con espíritus, no, con esta máquina para hablar con los espíritus, los muertos. Si logró contactarse, si logró traer información del más allá, no lo sabemos. Eso se ha quedado también en ese tipo, digamos, de historias notorias que han quedado ahí en la noche de la historia a ver qué ocurre, ¿no? Esas anécdotas que no sabemos. Así que mi amigo y mi amiga, por el momento, el tiempo envejece, nos hace viejos. Y lo que sí sabemos es que nadie sobrevive al maestro tiempo. Todos sus discípulos morimos en algún momento y ese es el ciclo natural de la vida. Es el ciclo de la vida y es el mundo en que vivimos y es la tercera dimensión. Con esta cuarta dimensión que llamamos tiempo. Tal vez algún día sepamos un poco más, tal vez algún día conozcamos nuevos aspectos de la física, tal vez conozcamos nuevas tecnologías. Lo que sea que surja en su momento, tal vez nos permita atisbar un poco más allá en el pasado, conocer más del futuro, si es posible. Sobre viajes al futuro, ya hemos hablado anteriormente aquí en La Última Frontera, cuando hablamos del doctor Bruce Bueno Mezquita de NYU University, Universidad de Nueva York, y hablamos también de lo que hace la CIA y otras agencias para poder ver cuáles son las probabilidades del futuro hacia el presente. Búsquelo, está por aquí, lo puede buscar en YouTube, en La Última Frontera con Andrew Álvarez, lo puede buscar en mi página Andrew Álvarez Chardón, página oficial, de donde transmito aquí en Facebook, y lógicamente luego esto lo vamos a ver en mi canal de YouTube Andrew Álvarez Chardón. Le da la campanita, te haces miembro y por ahí sigue. También les recuerdo, mis amigos, que estamos el próximo sábado, hombre, ahora o nunca, sábado 18 de mayo, 8 de la noche, en Café Sí o Sí. Eso está ubicado en los Brinken Towers, acá en la avenida Roosevelt, a las 8 de la noche, Café Sí o Sí. Nuestro conversatorio audiovisual, pantalla, cine gigante, Puerto Rico, Proyecto Secreto, Puerto Rico, la Isla de los Misterios, sólido, para que despierten los durmientes en Puerto Rico y vean todo lo que se hace aquí. Y mucho más, porque este es el preámbulo de Top Secret parte 2 que viene a final de verano. Así que te lo digo una vez más. Sayonara, ojo visor, oído en tierra, hasta el miércoles. Se me cuidan mucho. Suave por ahí, está lloviendo.